Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias que están llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú? Debe de ser hermoso siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú. Y ahora que tú siempre estás viviendo en casas hermosas, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú? Debe de sentirse grandioso siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú. A ti te debe de gustar mucho siempre estar viviendo en casas hermosas como tú siempre estás viviendo en casas hermosas. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú? Debe de ser muy divertido siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú? Debe de ser hermoso siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú. Y ahora que tú siempre estás viviendo en casas hermosas, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú? Debe de sentirse grandioso siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú. A ti te debe de gustar mucho siempre estar viviendo en casas hermosas como tú siempre estás viviendo en casas hermosas. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú? Debe de ser muy divertido siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú. Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias que están llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú? Debe de ser hermoso siempre estar viviendo en casas hermosas
así como tú. Y ahora que tú siempre estás viviendo en casas hermosas, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú? Debe de sentirse grandioso siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú. A ti te debe de gustar mucho siempre estar viviendo en casas hermosas, como tú siempre estás viviendo en casas hermosas. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú? Debe de ser muy divertido siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú? Debe de ser hermoso siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú. Y ahora que tú siempre estás viviendo en casas hermosas, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú? Debe de sentirse grandioso siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú. A ti te debe de gustar mucho siempre estar viviendo en casas hermosas, como tú siempre estás viviendo en casas hermosas. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú? Debe de ser muy divertido siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú. Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias que están llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú? Debe de ser hermoso siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú. Y ahora que tú siempre estás viviendo en casas hermosas, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú? Debe de sentirse grandioso siempre estar viviendo en casas hermosas, así como tú.
A ti te debe de gustar mucho siempre estar viviendo en casas hermosas como tú siempre estás viviendo en casas hermosas. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú? Debe de ser muy divertido siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú? Debe de ser hermoso siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú. Y ahora que tú siempre estás viviendo en casas hermosas, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú? Debe de sentirse grandioso siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú. A ti te debe de gustar mucho siempre estar viviendo en casas hermosas como tú siempre estás viviendo en casas hermosas. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú? Debe de ser muy divertido siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú. Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias que están llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú? Debe de ser hermoso siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú. Y ahora que tú siempre estás viviendo en casas hermosas, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú? Debe de sentirse grandioso siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú. A ti te debe de gustar mucho siempre estar viviendo en casas hermosas como tú siempre estás viviendo en casas hermosas. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo en casas hermosas así como tú?